¿Alguna vez os habéis preguntado cómo funciona el sistema de monetización de Genshin Impact? ¿Qué trucos psicológicos usa o por qué están organizados los sistemas como están? Hoy lo analizaremos en profundidad y veremos por qué está aumentando tanto su retención de audiencia. ¡Vamos a ello! Genshin Impact tiene varios sistemas interconectados relacionados con la monetización, que en este juego está fuertemente ligada al gameplay. Tenemos el sistema de gacha principal, que son los deseos, la resina, que es la energía diaria. También encontraremos la provisión de cada personaje, que está ligada al sistema de deseos, y diversas monedas extras para realizar diferentes tareas, a la vez de ciclos de eventos con recompensas limitadas. Cada uno de estos elementos cumple una función específica en la retención del jugador, y juntos forman una red que guía, limita y monetiza la progresión. Analizando estos sistemas, yo personalmente detecto tres factores psicológicos, en especial el FOMO, que es el miedo a perderse algo, la anticipación y la recompensa aleatoria intermitente, que analizaremos a lo largo de este vídeo. El principal sistema es el de deseos, que es el corazón del gasto emocional. El sistema de gacha de Genshin es el eje central de su monetización. Es un sistema de recompensas aleatorias con rarezas escalonadas, que aprovecha el deseo del jugador por obtener personajes específicos y visualmente atractivos. La probabilidad de obtener un personaje de 5 estrellas es muy baja, de un 0,6%, pero existen mecanismos como el pity y el soft pity que garantizan un personaje de 5 estrellas tras X intentos, aunque no tiene por qué ser el del banner, lo que ayuda a generar la ilusión de control, que es clave en este juego. Puedes ahorrar, calcular, pero nunca garantiza el personaje sin pasar por la aleatoriedad. Hasta los fans han creado una tienda en una web para ver si con las tiradas que pueden hacer son capaces de conseguir sus objetivos, reforzando así esta idea de control. Psicológicamente, este sistema se basa en el refuerzo intermitente variable, uno de los sistemas más adictivos de recompensa, usado también por ejemplo en casinos y otros juegos. También la dopamina anticipatoria, que es cuando el momento de deseo se convierte en una experiencia emocionante y adictiva, y el FOMO social, que genera con banners limitados de personajes populares provocando presión grupal y urgencia. El segundo sistema que veremos es el de economías múltiples, que tienen como objetivo la confusión como barrera cognitiva. Genshin utiliza una economía escalonada que incluye los cristales de Génesis, que es la moneda premium del juego que se compra con dinero, las protogemas que se obtienen en el juego por conversión de cristales, los destinos entrelazados y familiares que serían los tickets para tirar el gacha, y el polvo estelar y brillo estelar, que son las monedas obtenidas al tirar el gacha con usos secundarios. Esta estructura de múltiples monedas tiene dos funciones. Primero, reducir la fricción psicológica. Al gastar dinero real, el jugador no siente que gasta dinero sino gemas o destinos. Y el segundo, diluir el coste real. A mayor número de pasos entre el dinero y la acción, menor percepción del gasto. También existen ofertas de baja fricción, como puede ser la bendición lunar o el pase de batalla, que introducen microtransacciones de gran valor percibido, pero que fomentan hábitos de conexión diaria y generan dependencia. El tercer sistema que veremos es el de la resina, que controla el ritmo e induce a la frustración. La resina original es un sistema de energía que limita cuántas actividades de progresión puedes hacer al día. Se regenera lentamente, un punto cada 8 minutos, con un máximo de 160 puntos. Este sistema marca el ritmo diario, impide que avances demasiado rápido, a la vez que incentiva el gasto indirecto. Puedes recargar la resina con protogemas y fomenta una rutina diaria. Si no gastas tu resina, pierdes eficiencia, lo cual genera ansiedad de optimización. Desde el punto de vista del diseño, la resina evita el burnout, en teoría, pero en la práctica desvía la frustración hacia la monetización. Si quiero progresar hoy, tengo que pagar. El cuarto sistema que analizaremos es la progresión de personajes y armas, que tiene una estructura piramidal condicionada. Para progresar en Genshin no basta con tener un personaje, necesitas subirlo de nivel, ascenderlo, lo que requiere materiales con un límite de farmeo, subir sus talentos y conseguir armas que idealmente sean de 5 estrellas y artefactos que dependen del RNG. Y aquí entra la lógica piramidal, a más personajes tengas, más recursos necesitas, pero los recursos están limitados por la resina. Además, las constelaciones, las mejoras obtenidas al sacar múltiples copias del mismo personaje, podríamos entenderlo como el desbloqueo de las ultis, hace que el techo de poder solo sea alcanzable para quien gasta mucho dinero. Y los refinamientos de las armas de 5 estrellas también se obtienen con duplicados del gacha de armas, lo que convierte todo en extremadamente caro. Esto crea una brecha de poder y eficiencia que no impide avanzar, pero sí condiciona la velocidad y la variedad estratégica. El quinto elemento que veremos son los eventos y la rotación de contenido con son de urgencia constante. Genshin opera en ciclos de actualización cada 6 semanas, con banners limitados, eventos de tiempo limitado y personajes nuevos con historias específicas. Todo está diseñado para mantener la atención y el compromiso cíclico. Es por esto mismo que los eventos darán recompensas exclusivas que no se repetirán, las misiones diarias te darán protogemas y habrá desafíos semanales que reforzarán tu rutina. Este diseño convierte al juego en un servicio permanente, no es una experiencia finita, y lo hace de forma que el jugador se siente constantemente recompensado, pero nunca completo. Ahora vayamos con el sexto apartado que quiero analizar en este vídeo, el impacto psicológico y el comportamiento del jugador. Todos estos sistemas se articulan alrededor de la psicología del compromiso, la compulsión, la necesidad de entrar cada día para no perder valor,
la urgencia artificial, banners y eventos por tiempo limitado, la recompensa diferida, progresión lenta sin gasto, rápido con dinero y el refuerzo social, streamers y comunidades que muestran sus resultados. En esta clase de juegos los jugadores terminan organizándose en categorías, los que no gastan nada, que los llamaríamos los free to play, los low spender, que en el caso del Genshin serían los que compran el pase y la bendición lunar, los dolphins, que tendrían un gasto más moderado, y por último las whales, con un gasto muy alto. Cada perfil vive el juego de una manera distinta, pero todos están influenciados por el mismo diseño, un sistema que maximiza el tiempo dentro del juego y convierte la emoción del progreso en una oportunidad de monetización. El juego con este diseño consigue que parezca justo sin serlo del todo, que aunque el progreso gratuito existe, es a un ritmo estrictamente controlado y así la monetización no sea obligatoria, pero sí tentadora a cada paso. Y con esto finalizaríamos este análisis. Espero que os haya gustado. Tenéis otros vídeos que hablo de diseño de videojuegos, diseño de niveles en el canal. Y si os gustan esta clase de vídeos, tenéis debajo el botón de like y también de suscribiros y me haríais un enorme favor si lo pulsarais. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.